Bienvenidos, bienvenidas. Hoy los paraísos fiscales es noticia. A propósito de una iniciativa del gobierno de Ecuador de combatir ese vicio con altísimo impacto en lo económico y lo social. ¿Cómo lo vamos a ver hoy? Como siempre, desde tres aristas. La primera de ellas tiene que ver con esos paraísos fiscales. ¿Paraísos realmente? ¿Paraísos para quién? ¿Por qué contrasta ese beneficio que obtienen unos pocos, pero en detrimento de la soberanía económica de un país, en detrimento de sus propias políticas sociales? ¿Tienen idea del dinero que se fuga por este concepto y que pudiera ser aprovechado en beneficio del pueblo? ¿El beneficio de los afectados por el terremoto en Ecuador, por ejemplo? Por eso hoy el caso es Ecuador. La segunda arista. De esas consecuencias justamente vamos a hablar. Esos capitales resguardados en esos paraísos fiscales dejan de aportar importantísimas sumas de supuestos impuestos a los países donde estos generaron, creando de esta manera un gran desequilibrio económico, no solo en Ecuador, en todo el mundo. ¿Qué pasa con la tercera arista? Fíjense esta iniciativa, Pacto Ético Ya. Es la iniciativa gubernamental, sin tinte ideológico, y esto es importante, y la exigencia además de muchos sectores, incluso de algunos opositores, para combatir estos paraísos fiscales. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha hecho el llamado para la conformación de este pacto ético para rechazar a candidatos, a dignatarios y funcionarios públicos con capitales justamente allí, en esos paraísos fiscales. Esto tiene un muy fuerte impacto internacional. Justo con esa mirada lo vamos a revisar hoy con el canciller ecuatoriano Guillaume Lom. Así que bienvenidos, acompáñenos. Numerosas personalidades a escala internacional recurren a los paraísos fiscales para, de alguna forma, proteger sus riquezas, evadir el pago de los impuestos en las naciones donde viven o donde desarrollan su actividad económica. Hemos preparado, para comenzar, un material bien detallado sobre qué son esos paraísos fiscales, para luego dar lugar a la forma de combatirlos. Un paraíso fiscal es un estado que exime del pago tributario a inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o establecen sociedades dentro de su territorio. Estas estructuras permiten la exención total o mayoritaria de los impuestos que se deben cancelar anualmente, siempre y cuando ese capital no sea utilizado para negocios dentro de la jurisdicción de dicho paraíso fiscal. Por lo general es una estrategia usada por países que intentan incrementar el ingreso de divisas extranjeras para fortalecer su economía. Se trata de estados con limitados recursos naturales e industriales. ¿Quiénes acuden a un paraíso fiscal? Además, ¿es realmente esto un paraíso? ¿Paraíso para quién? Vamos a ver. En su gran mayoría son personas y empresas que intentan escapar de las políticas tributarias del país donde residen o desarrollan sus actividades comerciales, principalmente en búsqueda de condiciones tributarias más favorables. Dicha acción es considerada por los estados como fuga de capitales, debido a que afecta en gran forma sus recaudaciones anuales, por lo que cada vez los países han concentrado más sus esfuerzos para impedir la transferencia de activos y capitales hacia paraísos fiscales. Los paraísos fiscales también dan espacio a recursos provenientes de actividades ilegales, lo que a su vez permite el lavado de capitales. Entre ellas destacan actividades penadas en muchas naciones, tales como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, la trata de blanca, comercio de personas y la prostitución. Vamos a hablar de las consecuencias, considerando eso sí la desigualdad de las riquezas a nivel mundial, como el resultado de un proceso paulatino. Tenemos ahora en Es Noticia un informe de la ONG Oxfam, donde se revelan cifras que muestran claramente
cómo el desvío del dinero afecta a los gobiernos de todo el mundo. Veamos. El desvío de fondos hacia paraísos fiscales genera pérdida de hasta 190.000 millones de dólares en impuestos cada año, que podrían estar disponibles para los gobiernos de todo el mundo. De ese monto, tan solo 70.000 millones de dólares pierden anualmente los gobiernos de África, Asia y Latinoamérica. Esos impuestos no recaudados comprometen a los presupuestos públicos, generando recortes a los servicios básicos como la medicina y la educación, así como en un aumento de impuestos al IVA que afecta a los sectores más pobres. 9 de cada 10 de las 200 empresas investigadas por Oxfam a nivel mundial tienen presencia en paraísos fiscales. La mayor parte de esta riqueza la gestionan apenas 50 grandes bancos, mientras que el 40% de este valor lo manejan apenas 10 de ellas. En 2014, cerca de 500 millones de dólares fueron invertidos en actividades de lobby solo en Washington, en defensa de los intereses de estos grupos. Vamos de inmediato con nuestro invitado, el canciller ecuatoriano Guillón Lom, con nosotros. Canciller, bienvenido a Telesur, bienvenido a Es Noticia. Paraísos fiscales, paraísos para quién, infierno para quiénes. ¿Cómo está? Bueno, muy buenas noches, un saludo a la audiencia de Telesur. Sí, correcto, son paraísos para muy pocas personas, ¿no? Realmente para una élite que esconde, yo creo que la palabra es esconder su capital, un capital sin rostro, sin nombre, que perjudica a las grandes mayorías, que perjudica a nuestros países, que perjudica sobre todo a los países en vía de desarrollo. Yo me atrevo a decir que perjudica a todo el mundo, porque todos los países tienen evasión tributaria y todos los países, también los países ricos, son víctimas de esas prácticas, de esos paraísos fiscales. Yo creo que una de las grandes vergüenzas del capitalismo contemporáneo del siglo XXI son justamente esos paraísos fiscales para todos. Pero para los países que más necesitan recursos para desarrollarse, para los países principalmente del sur global o en vía de desarrollo, pues evidentemente esa ausencia de recursos, esos recursos que no pagan impuestos y que están escondidos, que es lo que llamamos nosotros capitales sin rostro y sin nombre, pues son un obstáculo aún mayor para el desarrollo. En el caso de Ecuador, probablemente hasta 30.000 millones de dólares, eso es más o menos la tercera parte de nuestra economía, estaría escondido en paraísos fiscales. ¿Qué no haría ese dinero para dinamizar la economía, generar empleo, evidentemente también tributar, ¿no? Impuestos, es decir, obra pública, construcción de escuelas, de hospitales, etcétera, etcétera, lo que permitiría, pues, evidentemente, un desarrollo mucho más acelerado de nuestros países. Es una de las grandes contradicciones, uno de los grandes dobles raseros del capitalismo contemporáneo, los paraísos fiscales, y es por eso que creo que el Ecuador en este momento está ejerciendo liderazgo. El presidente Correa también se ha abanderado de esta causa porque creemos que es una de las grandes causas del siglo XXI. Canciller, nos habla de la tercera parte de la economía. Aquí hay un dato también clave. 3.300 millones se necesitaría para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto. Casi una décima parte de lo que se han colocado en esos paraísos fiscales. Esto es un llamado a la conciencia, hace parte de ese pacto ético ya. Sí, por supuesto. Estamos hablando de 10 veces menos lo que necesitamos en este momento para reconstruir toda la provincia de Manabí, el sur de Esmeraldas, que son las zonas más afectadas por el terrible terremoto que azotó el Ecuador el 16 de abril. 10 veces más es lo que estaría escondido en paraísos fiscales. Incluso pueden llegar a ser estimaciones conservadoras. No sabemos a ciencia cierta, pero consideramos de que como mínimo 30.000 millones estaría afuera del país, escondido, ¿no? Realmente, más allá del alcance, pues, de la capacidad impositiva del Estado ecuatoriano. Es un tema ético, es un tema profundamente ético. Y es por eso que lo hemos denominado de esa forma, ¿no? El presidente habla de pacto ético ya. Y es un pacto que lo queremos a nivel doméstico, al interior de nuestro país, para el Ecuador. Por eso es que estamos proponiendo una consulta popular, un referéndum. El 19 de febrero del año entrante tiene algunos pasos que cumplir para que se pueda llamar a este referéndum. La Corte Constitucional tiene que aprobarlo.
pero es un referéndum que prohibiría, de ser positiva la respuesta del pueblo ecuatoriano, que servidores públicos, funcionarios, según el país, como se denominen, ¿no? Las personas que trabajan en el servicio público, los prohibirían tener dineros en paraísos fiscales, y de la misma manera para personas que tengan ambiciones políticas electorales. Cualquier persona electa por medio de sufragio universal, sea alcalde, sea asambleísta, sea el presidente, vicepresidente de la República, tendría esa prohibición. No podría tener bienes o capitales en paraísos fiscales. Esto es nuestro pacto ético nacional, pero evidentemente también tiene ribetes, tiene connotaciones internacionales, y aspiramos a ser un ejemplo para el mundo entero. Ojalá el referéndum Correa, como ya lo estamos llamando, o el Correa Referéndum en inglés, como ya está empezando a circular en redes, pueda ser un ejemplo para el mundo entero, porque creemos que no es solamente un problema del Ecuador, es un problema estructural para la economía global. ¿Se puede convertir entonces Ecuador en un motor impulsor de esta iniciativa en otros países, canciller? Por supuesto, esto es lo que queremos, es nuestra meta. Desde la Cancillería, evidentemente, nosotros jugamos ese rol. Ya lo hemos llevado, esta propuesta de pacto ético a diferentes instancias multilaterales. Yo mismo lo llevé al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, porque creemos que también es un tema de derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos no son solamente temas políticos o civiles, también lo son. Obviamente, los derechos civiles y políticos son derechos humanos, pero también hay derechos estructurales que tienen que ver con la pobreza, con el acceso a educación, con el acceso a la salud, que tienen que ver con la reducción de grandes desigualdades, que tienen mucho que ver con el hecho de que nuestras élites estén escondiendo ese dinero, un dinero además generado en nuestros países. En el caso de Ecuador es dinero generado en el Ecuador que luego sale para evadir impuestos, y eso podría, esta repatriación de capitales podría hacer mucho para la garantía de derechos en el Ecuador. Entonces ya lo presenté en el Consejo de Derechos Humanos, ya también por iniciativa de Ecuador tenemos una declaración muy fuerte del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que denuncia que territorios no autónomos, como se lo llama de forma un poco eufemística en las Naciones Unidas, ¿no? Básicamente colonias que sirven como paraísos fiscales, denuncia esa práctica. Y por supuesto vamos a llevar el tema también a la Asamblea General de las Naciones Unidas ahora en septiembre, que van a estar todos los países reunidos, porque queremos que sea una agenda multilateral. Pero ya lo señalaba usted también en los informes anteriores a esta entrevista, que también queremos una articulación muy fuerte con la sociedad civil. Ya hicimos un trabajo con Oxfam, pero hay muchas ONGs, muchas organizaciones de la sociedad civil, me fui incluso al Vaticano, lo presenté ahí, porque la Iglesia también tiene un rol que jugar, pero puede ser también partidos políticos, en general la sociedad civil, abanderados por el tema de la justicia tributaria, ¿no? Que hay muchas organizaciones que se dedican a eso a nivel mundial, con los que podemos trabajar. Creemos que es un buen momento. Hay que aprovechar esa coyuntura política de los Panama Papers, los famosos papeles de Panamá, que nosotros llevamos hablando de eso hace varios años, pero es verdad que los papeles de Panamá un poco lo llevaron a la palestra mediática global, mundial, y creemos que es una gran oportunidad y que la tenemos que aprovechar para concientizar a la ciudadanía global para acabar con este flagelo que son los paraísos. Pero ¿cómo hacerlo, canciller? Porque sin duda alguna el alcance internacional que esto tiene es mucho, el impacto económico que salpica fuertemente a lo social es muy grande. Han sido meses de debates en su país. Pero ¿cómo ha sido la socialización de todos estos debates? ¿El ecuatoriano común entiende la dimensión de este problema? ¿Está dispuesto a participar, a activarse en este pacto ético ya? Bueno, es un ejercicio de concientización, es un ejercicio político, ideológico, pero en el buen sentido de la palabra. Es un ejercicio de llegar a un consenso, de que la ciudadanía se da cuenta que ella es la primera en ser perjudicada por estas prácticas que realmente son inaceptables en el siglo XXI. Y a nivel global me atrevo a decir que es lo mismo. Yo cuando hablo con muchos países, sobre todo los países evidentemente más afectados del sur global,
hay un creciente consenso de que esto se tiene que acabar. Y a nivel, hay diferentes instancias que en los últimos años también han estado discutiendo esto. Los países ricos de la OECD hace rato que tienen un debate sobre este tema. A nosotros la respuesta que ellos están proponiendo son demasiado tibias, ¿no? Realmente carecen de una posición mucho más radical de acabar con estos lugares, pero hay, digamos, un trabajo, una suerte de consenso también en varios países europeos. Hay varios países europeos que viven rodeados de paraísos fiscales, ¿no? Y países europeos que tienen una tradición, digamos, estatal importante, una tradición de pago de impuestos importante. Se me ocurre de países como Francia, Alemania, que viven literalmente rodeados de paraísos fiscales, que también están empezando a elevar su voz, por ejemplo, en el seno de la OECD. Quizás no lo están haciendo con la misma indignación que lo hacemos nosotros los países en vía de desarrollo, que realmente necesitamos estos recursos para acabar con grandes injusticias. Pero de todas formas hay un debate, hay algunos paraísos fiscales que están empezando a decir, bueno, vamos a ser más transparentes, vamos a publicar la lista de las personas que tienen dinero en nuestros bancos, etcétera, etcétera. Y también hubo el año pasado, pues en Addis Abeba, en el seno también de las Naciones Unidas, una gran discusión sobre este tema, empujada también por los países del grupo del 77, y evidentemente esos son los países más afectados, entonces hay una posición ahí mucho más firme, la queremos aprovechar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es cierto, eso no es una pelea que la vamos a ganar de la noche a la mañana, ni que se resuelve la semana próxima con una reunión en las Naciones Unidas. No, por supuesto. Esto es una lucha de largo aliento, pero creemos que es una de las grandes luchas que tiene que dar la humanidad. O sea, a los países en vía de desarrollo, por ejemplo, se les pide muchas cosas, muchas veces con bastante hipocresía y con dobles raseros, ¿no? Cumplimiento de esto, cumplimiento de aquello, un buen récord en derechos humanos, una democracia sana, etc., pero con todo un sistema, toda una gobernanza internacional que complota en contra de todo lo que, por otro lado, se les exige a los países. Ese es un doble estándar absolutamente inaceptable. Bueno, vamos a hablar el mismo lenguaje, entonces pongamos fines a estos lugares que además están íntimamente ligados a mafias, a crimen organizado, incluso a terrorismo. De hecho, me atrevo a decir que si algunos países del primer mundo, entre comillas, ahora le están prestando atención a este fenómeno, es por el temor del terrorismo, no necesariamente por el tema de los impuestos. Pero bueno, si es que tenemos que aprovechar esta coyuntura, por supuesto, la aprovecharemos. Es el momento de hacerlo, es el momento de poner fin a esta vergüenza de toda la humanidad, ¿no? En el siglo XXI. El canciller Guillaume Lom se va a quedar con nosotros. Vamos a marcar una pausa, no sin antes revisar lo que nuestro portal web tiene para nosotros. Además que se trata de un tema recurrente en la investigación de muchos. Juan Manuel Carc, por ejemplo, destacado politólogo argentino, también ha escrito sobre el tema, Correa y su lucha contra los paraísos fiscales, Ecuador, un país latinoamericano pequeño pero con una voz cada vez más influyente en el plano regional y global. Su posición en torno al caso de Julian Assange, refugiado hace ya 4 años en la embajada de este país en Londres, le otorgó visibilidad en la defensa verdadera de la libertad de expresión. Pero en este marco de creciente notoriedad en el debate público internacional, Rafael Correa ha lanzado en los últimos días 2 importantes iniciativas relacionadas a los paraísos fiscales, tras las revelaciones de Panama Papers que sacudieron a la política latinoamericana. Pero esta iniciativa tiene tinte ideológico. Vamos a hablar sobre eso al regreso hoy, cuando el pacto ético para combatir los paraísos fiscales es noticia. Guillaume Lom con nosotros, ya volvemos. Pacto ético ya. Esto no es un asunto ideológico, es un asunto de conciencia, es un asunto de sentido común. Vamos a escuchar en este momento cuando el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció a través de un mensaje a la nación que esos paraísos fiscales constituyen uno de los peores enemigos de nuestras democracias por significar evasión fiscal, fomento del crimen organizado, como lo decía el canciller, incluso apoyo al terrorismo. Escuchemos. La lucha contra los paraísos fiscales debe trascender toda ideología.
Debemos poner fin a esta economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano, como nos dice el Papa Francisco. Desde el inicio de nuestro gobierno hemos luchado contra estos paraísos fiscales. Por ello impulsamos varias iniciativas legales. Sin embargo, ningún esfuerzo será suficiente si quienes se encuentran al frente de una nación o aspiran a representarla en cualquier dignidad o cargo público, buscan ocultar o sacar del país sus recursos. Por eso, en el último informe a la Nación del 24 de mayo pasado, propuse al país un pacto ético. Que todos rechacemos a los candidatos que tienen sus capitales en paraísos fiscales. Pero hay factores de oposición en Ecuador que señalan que ese pacto ético sí tiene tinte político, sí tiene tinte ideológico. El canciller Guillaume Lom sigue con nosotros. ¿Trasciende la ideología, canciller, el pacto ético? Bueno, para mí la ideología no es mala palabra, pero bueno, eso tendríamos que entrar a un debate académico sobre eso. Pero yo creo que es fundamentalmente un tema ético, ¿no? Es si es que una persona aspira a ejercer liderazgo, ¿no? Imagínese alguien que aspira a ser presidente de la República. O sea, eso significa una dosis importante de patriotismo, de ponerse realmente a defender los altos intereses del país. Y si es que por otro lado uno tiene todo el dinero guardado, perjudicando tremendamente a su país, si uno tiene todo el dinero guardado en un paraíso fiscal, pues hay una contradicción terrible, una contradicción impresentable, una contradicción que debería en realidad incapacitar a esta persona para ejercer el cargo al que aspira. Entonces, esto es lo que queremos lograr con este referéndum, con esta consulta popular en febrero del año entrante, que cualquier persona que aspire a ejercer ese liderazgo político, a hacer política pública, a ser un político y además para que los políticos tengan una imagen proba, limpia, una imagen de servicio, no una imagen de servirse, bueno, no podrá tener su dinero escondido en lugares para evadir impuestos. Eso nos parece racional. Claro, esto aplicará después de las elecciones de febrero del 2017. Eso es muy importante, porque no queremos que ningún político diga que hay una cacería de brujas o que esta es una persecución política. Entonces, cualquiera que tenga aspiraciones, obviamente tiene que cumplir la lista de requisitos de cualquier candidato, como en cualquier país, y digamos, esto no cambia, pero si es que gana la propuesta del sí al pacto ético en el referéndum de febrero del 2017, esa persona tendrá un año, ¿no?, para traer sus capitales y sus bienes de los paraísos fiscales al país. Es decir, nadie va a ser impedido de ser candidato, esto es muy importante, en febrero del año entrante nadie puede decir esto es una persecución política, no me quieren en la lista, no me quieren de candidato, todos pueden ser los candidatos incluso con dinero afuera, pero si es que el pueblo en las urnas de forma soberana a través de su derecho al sufragio universal dice que no se puede ser presidente, vicepresidente, asambleísta, alcalde, servidor público y tener su dinero en paraísos fiscales, pues tendrán un año calendario para traer su dinero al país. Así que realmente todos los argumentos de la oposición en ese sentido de que sería una persecución política se están desmoronando, porque estamos viendo de que ellos van a poder ser candidatos. Simplemente tendrán que pues argumentar de que los paraísos fiscales son una cosa buena en las elecciones de febrero del 2017 y eso lo vemos muy difícil para ellos, es un argumento muy forzado y tenemos bastante optimismo de que vamos a poder ganar el referéndum. Canciller, voy a tomar una inquietud de Juan Manuel Carg, de uno de los artículos que habla sobre el tema, que recomendamos acá en nuestro programa hace tan solo minutos. ¿Qué diferencia esta iniciativa, venida de Rafael Correa, venida del gobierno ecuatoriano, de la acción o inacción, en este caso, de gobiernos como el de Argentina, como el de Brasil? Bueno, yo no quisiera pronunciarme sobre los asuntos soberanos internos de ningún país. Nosotros somos muy respetuosos de la soberanía de todos los países del mundo, pero tenemos una conducta política guiada por nuestra ética política, que es la que nos hace ejercer liderazgo en algunos temas, nos hace pronunciarnos públicamente, internacionalmente, en este caso,
por grandes causas, ¿no? Ya lo hemos hecho, estamos luchando ahora también para que las transnacionales, las grandes corporaciones transnacionales tengan que rendir cuentas en temas de derechos humanos. No solamente los estados, ciertamente los estados pueden violar los derechos humanos, pero las transnacionales también, lo hemos vivido en el Ecuador, ¿no? Hemos sido víctimas de la Chevron Texaco y bueno, muchos países del mundo han sido víctimas de varias transnacionales sin escrúpulos. Entonces, estamos liderando en este momento en las Naciones Unidas un grupo de países que creemos que debe haber un instrumento legalmente vinculante para el respeto de los derechos humanos por parte de las transnacionales. Lo hemos hecho en materia ambiental, lo hemos hecho en reforma de las injustas estructuras, la arquitectura financiera internacional en el mundo. El presidente Correa ha llevado muchas propuestas al mundo y lo vamos a seguir haciendo. Eso, por supuesto, tiene un costo, esto no es gratis. Eso... no complace a las élites globales en muchos aspectos y seguramente hay retaliaciones. Algunas las vemos claramente porque son claras, son burdas, son torpes. Otras seguramente no nos damos cuenta, pero están ahí, están socavando quizás, muchos aspectos de nuestra sociedad, nuestra economía, etcétera, etcétera. Pero eso no va a impedir de que hagamos lo que creemos es lo correcto. Llevamos 9 años y medio de Revolución Ciudadana basando nuestro accionar en la ética política, en nuestra misión, que es transformar nuestra sociedad, transformar el mundo, y creemos que este pacto ético ya, en último año de gobierno, ¿no? Fíjese, muchos gobiernos en el último año de gobierno, el presidente Correa pues termina su mandato en mayo del año entrante, hay elecciones presidenciales en febrero del año entrante, muchos gobiernos en el último año ya, dicen, es el último año, no hay que mover demasiado las aguas, pues nosotros tenemos una nueva causa para el mundo. Venimos hablando de eso hace varios años, de hecho, pero ahora estamos aprovechando esta coyuntura política de los Panama Papers, estamos aprovechando este debate global para relanzarlo y nos vamos a ir en este año vamos a dedicar mucho esfuerzo a esta lucha a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque creemos que es un flagelo que afecta a todas y a todos. Reposa sobre el Ecuador una gran responsabilidad de convertirse en motor impulsor de esta iniciativa. Canciller, brevemente, desde lo diplomático, ¿cuál es la tarea inmediata? ¿Elevarlo a qué instancia? Yo estoy enviándole el día de hoy a todos los cancilleres del mundo una carta explicando claramente en qué consiste nuestro pacto ético, también adjuntando una copia de la locución presidencial que veíamos ahora en pantalla del presidente Correa. Es una locución no tan larga y lo podrán leer todos los cancilleres, pues, cuál es nuestra intención. Y, por supuesto, estamos ya yendo a todos los foros internacionales, algunos multilaterales de estados, otros, insisto, de la sociedad civil. La sociedad civil tiene un rol fundamental que jugar, los ciudadanos tenemos un rol fundamental que jugar para precautelar los intereses de todas y todos, y vamos a llevar esta propuesta de poner fin a los paraísos fiscales, a estos lugares donde el capital se esconde, donde evade impuestos, donde no tiene ni rostro ni nombre, para el bienestar de todos, de la humanidad y, por supuesto, sobre todo de los más vulnerables, los más pobres, que son los más afectados por estas prácticas de un puñado de élites globales con muy pocos escrúpulos. Gracias por su tiempo, canciller. Muchas gracias. Guillón Lom, canciller de Ecuador, hoy cuando los paraísos fiscales es noticia. Se está tratando de combatir este vicio de altísimo impacto económico que deriva también en lo social. Ustedes lo han visto, por supuesto, a través de Telesur. Feliz noche.